Para terminar con el tema de soluciones, vamos a analizar ahora las propiedades coligativas y vamos a hacer un pequeño repaso sobre soluciones. Básicamente dijimos que una solución es una mezcla homogénea entre un soluto y un solvente, y esta solución o disolución presenta ciertas propiedades, las cuales van a depender fundamentalmente de la concentración. A su vez, el soluto presenta una determinada solubilidad y existen una cantidad de factores que lo afectan. A su vez, lo que vamos a ver ahora, nos vamos a enfocar específicamente en las propiedades coligativas y en la tensión superficial. Básicamente, la regla de química dice que lo similar disuelve a lo similar, de manera tal que aquellos compuestos que son polares o iónicos se disuelven fácilmente en solventes polares o iónicos, en tanto que los compuestos orgánicos que son no polares se van a disolver en solventes orgánicos, es decir, no polares. Tal es el caso, por ello tenemos que la sal, que es iónica, se disuelve en agua, que es polar, en tanto que el quitaesmalte o acetona puede solubilizarse fácilmente en aceite o en nafta. Siempre el proceso de disolución incluye un intercambio energético, es decir, para que se produzca la disolución o mientras se produce la disolución va a existir o bien una absorción de calor o bien una liberación de calor, que lo notaremos por un cambio en la temperatura de la solución respecto del solvente puro. Los factores que afectan la solubilidad son varios. Por un lado tenemos las interacciones intermoleculares que pueden haber, es decir, las fuerzas de Van der Waals, las uniones de tipo puente hidrógeno, la temperatura, el pH, la polaridad presentada por compuestos similares o la presencia también de otros compuestos. La presencia de una sal puede a su vez afectar la solubilidad de otra sal en ese medio. Cuando el soluto presente en la solución es un gas, la presión y la temperatura van a modificar sustancialmente la solubilidad del mismo. Por ejemplo, podemos observar cuando ponemos agua a hervir en un jarrito, unos momentos antes de que comience a hervir, vamos a observar que el agua se torna blanquecina, y esto se debe a que los gases disueltos, el oxígeno disuelto en el agua, no soporta a esa temperatura seguir disuelto, de manera tal que sale como pequeñas burbujitas hacia la superficie. Aquí vemos en esta otra foto lo que sucede al abrir una botella de gaseosa o de soda. Inicialmente el sistema es un sistema homogéneo, pero en el momento en que abrimos la tapita, la presión dentro de la botella disminuye y eso genera que las burbujas que estaban disueltas se hagan visibles. Esto está contemplado por la ley de Henry, que dice que, en definitiva, a mayor presión, mayor va a ser la solubilidad de un gas en un líquido. Cuando se prepara una solución, si el soluto que se utiliza es no volátil, se producen una serie de cambios en las propiedades de la solución formada. De esas propiedades existen 4 que son las llamadas propiedades coligativas. ¿Cuáles son estas propiedades coligativas? Bien, la presencia entonces de un soluto no volátil aumenta la temperatura de ebullición de la solución. Es decir, la solución hierve a una temperatura mayor que el solvente puro. Otra de las propiedades coligativas lo que genera es que se disminuya la temperatura de congelación, es decir, una mezcla formada por un soluto y un solvente tiene una temperatura de congelación inferior, más baja que el solvente puro. Además, se produce una reducción en la presión de vapor y aparece una propiedad denominada presión osmótica. ¿De qué se trata cada una de ellas? Vamos a analizar a continuación el descenso que se produce en la presión de vapor y la causa de la misma.
para lo cual vamos a considerar el siguiente sistema formado por un tubo en U que contiene mercurio, que sería esto que vemos aquí en negro en el tubo. De un lado tiene agua, solamente agua, y del otro lado tiene una solución de azúcar. Lo que se observa luego de que se deja que el sistema llegue a un equilibrio, que se produce esta diferencia de altura en la columna de mercurio. Esta diferencia de altura en la columna de mercurio se produce porque las moléculas de gas, de vapor de agua, que se han escapado del vapor, están realizando una fuerza y están empujando de manera tal que producen una presión que es mayor del lado que está del agua a la fuerza que ofrecen las partículas de agua que salen de la fase líquida de esta solución y tratan de bajar la columna de mercurio de este lado, de manera tal que al haber mayor fuerza de este lado, el nivel del mercurio, que originalmente apenas armó el sistema, están los dos lados del mercurio exactamente a la misma altura, se produce una reducción de la presión del lado que está la solución azucarada. ¿Por qué se debe esto? Básicamente por una cuestión de probabilidad y por una cuestión de cohesión. Cuando hablamos de probabilidad, ¿qué sucede? Sobre la superficie del líquido, del lado de la solución, además de haber moléculas de agua, también hay moléculas de azúcar o del soluto, de manera tal que a una molécula de agua le va a costar más encontrar un lugar por donde escaparse de la fase líquida a la fase gaseosa. De la misma manera, algo similar ocurre respecto de la cohesión. ¿Qué es lo que sucede? Esta partícula verde que estaría de alguna manera esquematizando el soluto, ¿sí? En este caso el azúcar, este soluto interacciona con las moléculas de agua que hay alrededor a través de uniones del tipo puente hidrógeno, de manera tal que el agua que se encuentra cerca de la superficie, pero está a su vez cerca de una molécula del soluto, le cuesta más, es más difícil para esta molécula de agua poder pasar de la fase líquida a la fase gaseosa. A esto entonces nos referimos con el término cohesión. Esto entonces en definitiva genera, como dijimos, una reducción en la presión de vapor de la solución. Luego tenemos la aparición de una propiedad denominada presión osmótica. ¿Cómo entender de qué se trata la presión osmótica? Imaginemos para ello un tubo en U separado en el medio por una membrana semipermeable que tiene la capacidad solamente de mover, de que a través de esa membrana semipermeable puede atravesar el agua. Si de un lado tenemos solvente puro, a la izquierda y a la derecha tenemos una solución, si no estuviera la membrana semipermeable, lo que habría es una tendencia a igualar las dos concentraciones a ambos lados, ¿sí? De manera tal que el soluto pase hacia el solvente para igualar la concentración. La tendencia, a pesar de que esto no sucede porque la existencia de la membrana no permite que pase el soluto, que el soluto se mueva hacia donde está el solvente puro, lo que va a hacer la existencia de la membrana es que las moléculas de solvente atraviesen la membrana para tratar de igualar la tendencia que existía, que es de igualar las concentraciones, de modo tal que se va a producir un aumento en el nivel de líquido de uno de los lados de la membrana. Y vamos a definir a la presión osmótica como la fuerza que tenemos que hacer por unidad de superficie para evitar que se produzca el aumento de volumen.
Esa es entonces la presión osmótica, una propiedad que no existe si tenemos el solvente puro, y es una propiedad nuevamente que aparece por la presencia de una disolución. Esto es fundamental para entender fenómenos de crenación o de hemólisis, por ejemplo, en soluciones hipertónicas o isotónicas. Y también explica la necesidad que las soluciones que se incorporen a través de distintas inyecciones, sueros, las personas sean de tipo isotónica. La propiedad que vamos a analizar a continuación es la tensión superficial. La tensión superficial se produce por un desequilibrio de las fuerzas intermoleculares. En el seno del líquido, cada molécula es atraída en forma uniforme hacia todos los extremos, hacia todos los lados de la superficie, en tanto que sobre la superficie solamente las fuerzas intermoleculares son hacia los costados y hacia el seno del líquido, hacia el interior del líquido. De esta manera se produce una especie de membrana tipo como una cama elástica que permite, por ejemplo, que esta avispa esté caminando posada sobre el agua. Esta tensión superficial se va a ver afectada por la presencia de algunos solutos. Tenemos algunos solutos que pueden hacer aumentar la tensión superficial, otros solutos que pueden reducir la tensión superficial en forma continua, y otros solutos que en cambio pueden hacer un gran descenso de la tensión superficial y luego prácticamente con el cambio de la concentración no se produzca un cambio en la tensión superficial. Como para ir cerrando el video, vamos a contar algunos misceláneos. Por ejemplo, hay una enfermedad denominada la anemia trepanocítica o anemia falciforme, que lo que produce es una modificación en la forma de los glóbulos rojos. El origen de esta enfermedad justamente es un origen químico, en donde la molécula normal de hemoglobina tiene en su extremo un grupo ácido, en tanto que y por lo tanto es una molécula polar que de manera tal que cuando se va uniendo va generando estos glóbulos, en tanto que la molécula anormal, la falciforme, tiene una forma de hoz y tiene que ver con este grupo no polar que le da una solubilidad menor, le genera esta forma puntiaguda y termina generando una mayor tendencia a la agregación de la hemoglobina por un aumento del tamaño y luego obstrucción. Otro ejemplo que me pareció importante un caso que me pareció también interesante de analizar es el caso Celobar, que sucedió en Brasil en el 2003, en donde murieron aproximadamente 23 personas luego de utilizar un contraste radiológico para un estudio que se debían realizar. Fundamentalmente el componente principal de este contraste radiológico es sulfato de bario. En este caso estaba contaminado con carbonato de bario. Ambos productos, el sulfato y el carbonato de bario, son insolubles o son poco solubles en agua. Sin embargo, el carbonato de bario es soluble en medio ácido, de manera tal que cuando el carbonato de bario ingresa al estómago, fue solubilizado debido a la acidez del estómago. De esta manera, 23 personas se murieron dado que los iones bario fueron absorbidos por el tracto intestinal, llevando en definitiva al envenenamiento de estas personas. Con esto entonces terminamos